Bienvenidos a mi canal, el lugar donde analizamos a los personajes más complejos del anime, los videojuegos y el cine, para entender una sola cosa: ¿qué fue lo que los rompió? Porque detrás de cada héroe, de cada villano y cada leyenda, siempre hay una historia que vale la pena comprender. Y hoy vamos a hablar de uno de los personajes más polémicos y mejor escritos de la historia del anime. ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ya estaba escrita? Que cada decisión que creías haber tomado ya había ocurrido, que incluso este momento era inevitable. La mayoría llamaría esto destino, otros lo llamarían una maldición, pero para Eren Yeager esa fue su realidad. Y lo más irónico de todo es que el hombre que dedicó toda su vida a buscar libertad, quizás nunca fue realmente libre. Cuando pensamos en Eren, pensamos en rabia, en gritos, en titanes, en guerra, pero creo que muy pocas personas entienden quién era realmente. Porque Eren no nació siendo un monstruo, nació siendo un niño que soñaba con ver el mar, con explorar el mundo, con vivir sin muros y sobre todo, ser libre. Hay una frase que Eren repite durante toda la historia: seguiré avanzando. Y parece una frase motivacional, pero en realidad es una confesión, porque Eren nunca supo detenerse, nunca aprendió a vivir el presente. Siempre estaba corriendo hacia algo, hacia la libertad, hacia la venganza, hacia un futuro que todavía no existía. Y sin darse cuenta, esa obsesión empezó a consumirlo. Todo cambia el día en el que el titán colosal destruye la muralla María. Y aquí ocurre el primer trauma que define a Eren. No es solo ver morir a su madre, es sentirse completamente impotente. Porque imagina tener 10 años, ver cómo destruyen tu hogar, escuchar a tu madre pedir ayuda e intentar correr hacia ella solo para descubrir que no puedes hacer absolutamente nada. Este tipo de experiencias dejan una marca para toda la vida, porque el cerebro aprende algo terrible: si vuelvo a ser débil, volveré a perder a alguien. Y desde ese día, Eren tomó una decisión sin siquiera darse cuenta: jamás volvería a ser débil. Y aquí aparece algo que me parece fascinante. La mayoría cree que Eren odiaba a los titanes. Yo creo que no. Lo que realmente odiaba era sentirse impotente. Los titanes solo eran el rostro visible de ese miedo. Porque si desaparecieran los titanes, Eren probablemente seguiría buscando otro enemigo. Y cuando termine el anime, vas a entender exactamente por qué te digo esto. Hay un detalle que siempre me rompe el corazón. Mientras Armin soñaba con conocer el mundo y Mikasa soñaba con proteger a la persona que amaba, Eren solo soñaba con una cosa: ser libre. Y eso parece algo hermoso hasta que entiendes que alguien obsesionado con la libertad puede terminar sacrificándolo todo por conseguirla, incluso a las personas que más ama. Pero aquí llega la gran pregunta: ¿Eren tomó realmente esas decisiones o alguien ya las había tomado por él desde el futuro? Porque lo que está a punto de descubrir no solo cambiará su vida, cambiará para siempre la forma en la que entendemos Shingeki no Kyojin. Cuando Eren finalmente llega al sótano de su padre, todos pensamos que ahí terminaría la historia, porque durante 3 temporadas ese sótano fue el mayor misterio de Shingeki no Kyojin. Pero Isayama hizo algo brillante: nos hizo creer que descubrir la verdad sería el final, cuando en realidad era apenas el comienzo. Porque ese día Eren no descubrió quién era, descubrió que todo aquello por lo que había luchado era mucho más pequeño de lo que imaginaba. Detrás de los muros no estaba la libertad, había un mundo entero, un mundo que odiaba a los eldianos, un mundo que quería ver desaparecer a su pueblo. Y aquí ocurre algo interesante:
Hasta ese momento, Eren tenía un enemigo muy claro: los titanes. Era sencillo. Había monstruos y había humanos. Pero de pronto todo cambia, porque descubre que los verdaderos monstruos también podían tener rostro humano. Y cuando un enemigo deja de ser monstruo y se convierte en una persona, todo se vuelve mucho más difícil. Luego llega una de las escenas más importantes de toda la obra: el mar. Durante años, Armin soñó con verlo. Era el símbolo de la libertad, el final del camino. Todos sonríen, todos celebran, todos cumplen su sueño, todos, excepto Eren. Mientras los demás juegan con las olas, él mira al horizonte y hace una pregunta que cambia completamente la historia. Si matamos a todos nuestros enemigos del otro lado del mar, ¿seremos realmente felices? ¿Seremos finalmente libres? En ese instante, comprendes que Eren ya no puede disfrutar de las cosas. Su mente siempre está viviendo en el siguiente problema. Pero aquí viene el verdadero golpe. Eren besa la mano de Historia, y en ese momento ve el futuro. No un futuro cualquiera, ve su futuro, ve la muerte, ve el retumbar, ve el sufrimiento, ve a sus amigos y entiende algo que destruiría a cualquiera: que el hombre al que más odiaba era él mismo. Imagínate despertar mañana y descubrir cómo terminará tu vida, saber exactamente las decisiones que tomarás y aún así ser incapaz de detenerlas. Eso no es un poder, eso es una condena. Muchos dicen que desde ese momento Eren cambió. Yo creo que no. Creo que ese día Eren dejó de sonreír. Hay una diferencia enorme, porque seguimos viendo al mismo chico. Cada conversación con Mikasa, cada risa con Armin, cada momento con sus amigos, él ya sabe cómo terminará todo. Y aún así, debe fingir que nada de esto ocurre. Imagínate lo insoportable que debe ser eso. Hay una frase que siempre me persigue: no puedo aceptarlo. Y creo que resume perfectamente a Eren. No podía aceptar un mundo donde sus amigos murieran. No podía aceptar que alguien decidiera quién merecía vivir. No podía aceptar seguir encerrado. Y cuando una persona es incapaz de aceptar la realidad, empieza a intentar cambiarla a cualquier precio, aunque ese precio sea convertirse en el villano de su propia historia. Porque Eren ya no estaba caminando hacia la libertad, estaba caminando hacia el único futuro que creía posible. Ni lo peor es que todavía no había cruzado el punto de no retorno. Y entonces, Eren toma la decisión que cambiaría para siempre la historia del anime: el retumbar. Millones de titanes colosales avanzando para aplastar el mundo. Muchos vieron a un villano, otros vieron a un salvador. Pero creo que ambas respuestas son demasiado simples, porque Eren nunca quiso destruir el mundo por placer. Quería destruir el futuro que el mundo había preparado para las personas que amaba. Y eso hace que todo sea muchísimo más doloroso. Hay una escena que siempre me rompe el corazón: cuando Eren habla con Ramsey, un niño que ni siquiera entiende su idioma. Eren ya sabe que ese niño morirá, y aún así lo salva. ¿Por qué? Porque todavía queda algo de humanidad dentro de él, y mientras llora, le pide perdón. Lo siento, lo siento. Imagínate cargar con una culpa tan grande, porque empiezas a pedir perdón antes incluso de cometer el pecado. Eso no es la mente de un monstruo, es la mente de alguien completamente destruido. Y aquí llegamos a la pregunta que dividió a todo el fandom: ¿Eren tenía otra opción? Después de leer el manga varias veces, creo que la verdadera tragedia no es si había otra alternativa. La verdadera tragedia es que Eren dejó de creer que existía una. Cuando una persona siente que cualquier camino terminará en sufrimiento,
empieza a elegir el que considera menos doloroso para quienes ama, aunque eso signifique destruirse a sí misma. Y eso es exactamente lo que hizo Eren. Durante toda la historia, Eren gritó que quería ser libre, pero al final nos muestra algo devastador. Nunca pudo escapar de sí mismo. Cuanto más conocía el futuro, menos capacidad tenía para cambiarlo. Y aquí Sayama nos deja una pregunta brillante. ¿Somos realmente libres o simplemente caminamos hacia aquello que creemos inevitable? Quizás Eren nunca estuvo luchando contra Marley, ni contra los titanes, ni contra el mundo. Quizá estuvo luchando contra el destino desde el primer capítulo y perdió. Hay quienes recuerdan a Eren como un héroe, otros como el peor criminal de la historia. Yo prefiero recordarlo de otra manera, como un niño. El mismo niño que veía un pájaro cruzar el cielo y soñaba con hacer lo mismo, solo que mientras crecía, ese sueño se fue llenando de sangre, de culpa, de pérdidas y de decisiones imposibles, hasta que un día ya no quedó nada de ese niño. Solo quedó el hombre que estaba dispuesto a cargar con el odio del mundo entero. Quizás por eso Shingeki no Kyojin sigue siendo una obra tan especial, porque no habla únicamente de guerras, habla de miedo, de la libertad, del odio, del ciclo de la violencia y de cómo incluso las mejores intenciones pueden terminar convirtiéndonos en aquello que juramos destruir. Eren no fue un héroe perfecto, tampoco fue un villano perfecto, fue un ser humano, y quizás por eso todavía seguimos discutiendo sobre él, porque en el fondo todos queremos creer que si hubiéramos estado en su lugar, habríamos tomado una decisión diferente, pero nadie puede saberlo hasta que le toque cargar con el mismo peso. Y si te gustan los personajes complejos, las historias que te dejan pensando y los análisis donde intentamos entender a las personas detrás de los héroes y los villanos, te invito a suscribirte y acompañarme en este camino, porque aquí no analizamos personajes para decidir quién tiene la razón, los analizamos para entender qué fue lo que los rompió. Y recuerden, porque al final estamos todos rotos.